Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un momento súper interesante de la historia cubana. Un momento donde la ley, bueno, se usó de formas inesperadas. Generalmente pensamos en decretos, en constituciones, como algo sólido. No, pilares de estabilidad. Pero, ¿qué pasa si un documento, un simple decreto, puede básicamente borrar un gobierno? Pues eso es justo lo que exploraremos hoy. La crisis cubana de 1933. Tenemos un artículo muy bueno que analiza los hechos y, lo más jugoso, el texto mismo de un decreto clave. Queremos entender cómo dos documentos legales, una reforma constitucional de 1928 y un decreto de 1933, se convirtieron en el epicentro de una revolución y, bueno, un reseteo político total en Cuba. La verdad es que hay mucha tela que cortar aquí. Así que, empecemos a desgranar esto. Exacto. Es una oportunidad fascinante para ver cómo la legalidad, digamos, la letra escrita, puede chocar de frente con la legitimidad real, con lo que la gente quiere o siente. Y cómo un documento puede ser las dos cosas a la vez, causa de conflicto y también la herramienta para un cambio drástico. Nos enfocaremos en cómo la reforma del 28 preparó el terreno y cómo el decreto del 33 intentó, de forma revolucionaria, arrancar el problema de raíz. Es una historia muy reveladora sobre esa tensión entre el poder establecido y la voluntad popular. Perfecto. Comencemos entonces por ahí, por el origen de esa tensión, la reforma constitucional de 1928. El artículo que tenemos es bastante directo, Dice que, aunque se hizo parecer legal, el propio decreto de 1933 la llamó después un golpe de Estado contra la soberanía popular. Eso es muy fuerte. No habla de tanques, sino de manipular las reglas del juego. ¿Cómo se sostiene esa acusación? Sí, es una acusación grave, pero la argumentación es bastante detallada. Se basa en problemas de origen, como lo explican tanto el decreto del 33 como el análisis. No es una sola cosa, sino, digamos, varios pasos. Primero, el contexto político justo antes de la reforma. Es clave. Se aprobaron leyes electorales que en la práctica, impedían crear nuevos partidos o que hubiera candidatos independientes. Ah, o sea, como que limpiaron la cancha antes de empezar el partido. Justamente. Imagine el efecto. La oposición real, la que podía de verdad retar al presidente Gerardo Machado, quedó fuera de juego antes de que se reuniera la convención constituyente que iba a discutir la reforma. Entiendo. Y el decreto de 1933 lo dice con todas sus letras. Esas maniobras violaban el derecho al sufragio que estaba en el artículo 38 de la Constitución de 1901. Esa era la ley vigente. No era un detalle técnico, Era tocar la base misma de la representación. Pero las irregularidades no pararon ahí. ¿Hubo más? Sí, el segundo punto, y este es quizás el más flagrante desde lo jurídico. La Convención Constituyente, que se convocó para ratificar la reforma propuesta por el Congreso, se extralimitó, se pasó de sus funciones. El artículo 115 de la Constitución de 1901 era muy específico. La Convención solo podía aprobar o rechazar el paquete completo de la reforma que venía del Congreso. No podía cambiarle ni una coma. ¿Y qué hizo? Pues la alteró. Le metió mano sustancialmente al texto. Aquí es donde se pone interesante de verdad. Si las reglas eran tan claras sobre lo que podía ser la convención, ¿cómo es que se permitió que la cambiaran? ¿Y por qué era tan importante para Machado y su gente cambiar el texto justo ahí? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y lo más llamativo es que esta ilegalidad no fue algo que se descubrió después. No. El propio decreto de 1933 recuerda que el Tribunal Supremo de Justicia de Cuba, o sea, la máxima autoridad judicial, ya había dicho en varias sentencias antes de la crisis del 33 que la Convención había violado ese artículo 115. Increíble. O sea que los propios jueces ya habían advertido que eso estaba mal hecho. Exactamente. La irregularidad ya estaba señalada por la Corte. Pero entonces si el Tribunal Supremo ya había dicho, esto no está bien, ¿cómo es que siguió adelante todo? ¿Simplemente el gobierno ignoró a los jueces? Eso ya suena a una crisis institucional más profunda, ¿no? Absolutamente. Demuestra un desequilibrio de poderes tremendo y una voluntad política, decidida a imponerse por encima de los controles legales.
Claramente, las sentencias del Supremo no tuvieron la fuerza para parar lo que impulsaba Machado. Y el objetivo detrás de esa alteración ilegal era muy, muy concreto y personal: consolidar y, sobre todo, alargar el poder de Gerardo Machado. Las modificaciones que hizo la Convención lograron dos cosas clave que el plan original del Congreso no incluía. Primero, prorrogarle el mandato presidencial a Machado 2 años más. Debía terminar en 1929 y lo llevaron hasta 1931. Y segundo, y esta fue la clave de todo el asunto, permitir su reelección para un nuevo periodo de 6 años, de 1931 a 1937, algo que la Constitución de 1901 prohibía tajantemente y que el plan de reforma original tampoco contemplaba. Ah, claro. El clásico cambiamos las reglas para poder seguir jugando. El manual. Exacto. Y para asegurarse de que esa reelección saliera bien, el decreto hasta menciona que aprobaron una ley de emergencia electoral en 1928, hecha a medida para facilitar que Machado ganara y ponerle difícil la competencia a cualquiera. Todo esto es lo que el análisis llama una legalidad formal, pero totalmente divorciada de la legitimidad real. Se siguieron algunos pasos, sí, se emitieron leyes, se reunió la convención, pero todo el proceso estaba, digamos, viciado desde el inicio y apuntaba a un fin antidemocrático: quedarse en el poder. Es una lección muy potente sobre cómo las formas democráticas se pueden vaciar por dentro, ¿no? No es suficiente seguir procedimientos si la intención es torcer el espíritu de la ley y la voluntad de la gente. Construyeron como un castillo de naipes legal que, bueno, era inevitable que generara un resentimiento y un descontento enormes. Y ese descontento, claro, no se iba a quedar quieto. Efectivamente, ese malestar fue creciendo y creciendo. Además, se juntó con la crisis económica mundial del 29, que golpeó duro, y con la represión política del propio Machado. La situación se puso insostenible. Huelgas por todos lados, protestas de estudiantes, conspiraciones militares. Cuba era una olla a presión. Y la explosión llegó en agosto de 1933, una huelga general que paralizó el país entero y obligó a Machado a huir. Y es justo ahí, en medio de ese caos, de ese vacío de poder que deja Machado al irse, que surge la respuesta. ¿Y qué respuesta? Llegamos al decreto 1298 del 24 de agosto de 1933. El artículo lo llama, de una forma muy sugerente, un acto de legalidad revolucionaria. El título del decreto ya lo dice todo: restableciendo la Constitución de la República de Cuba de 1901. O sea, la idea no era arreglar lo que había, sino borrarlo y volver al punto de partida antes de Machado. Legalidad revolucionaria. Es un concepto fascinante en este contexto. Sugiere que, en momentos así, de quiebre total, la fuente de la ley ya no son las instituciones que existen, porque se consideran corruptas o ilegítimas, sino que emana directamente de la voluntad popular, y un nuevo poder emergente se declara intérprete de esa voluntad. En este caso, fue un gobierno provisional con Carlos Manuel de Céspedes y Quesada a la cabeza, y usan la forma de un decreto para ejecutar un reseteo radical del Estado. Las medidas son drásticas, van directo al corazón del sistema que había montado Machado. A ver, analicemos esas medidas porque de verdad que impactan por su alcance. ¿Qué decía exactamente ese decreto? El decreto es bastante corto, pero demoledor. Punto por punto, como está en el texto. Primero, declara nula y sin valor ni efecto alguno toda la reforma constitucional de 1928. Ojo, no es que la deroga, la anula retroactivamente, como si nunca hubiera existido. Y por lo tanto, restablece la Constitución original de 1901. Borrón y cuenta nueva total. Segundo, como consecuencia lógica de anular la reforma que le alargó el mandato y permitió reelegirlo, da por terminado el mandato presidencial de Gerardo Machado. Legalmente lo borra del mapa político. Ok, adiós, presidente. Tercero, no se queda en el Ejecutivo. Disuelve el Congreso Nacional. Anula los mandatos de todos los senadores y representantes electos bajo la reforma del 28. Imagínate, un vacío legislativo completo. ¡Wow! Cuarto, aquí viene un detalle interesante. Declara vacantes los cargos de magistrados del Tribunal Supremo, pero solo los que fueron nombrados después del 20 de mayo de 1929.
¿Y esa fecha? Esa fecha es clave. Era el día en que debía haber terminado el mandato presidencial original de Machado según la Constitución de 1901. Ah, ya veo. O sea, no fue una limpieza total del Poder Judicial, sino como una cirugía muy específica. ¿Qué nos dice eso? Pues sugiere un intento de ser precisos en esa depuración. No querían barrer con toda la Corte Suprema, sino revertir específicamente los nombramientos hechos durante el periodo que consideraban ilegítimo de Machado, su prórroga y su reelección. Es como reconocer implícitamente que los magistrados nombrados antes de esa fecha tenían otra legitimidad de origen. Buscaban restaurar, no demoler todo por completo. Entendido. ¿Y el quinto punto? Quinto, y para rematar, declara terminados los mandatos de todos los demás funcionarios electos popularmente bajo el marco de la reforma del 28. Gobernadores provinciales, consejeros, alcaldes, concejales, todos fuera. Un reseteo a nivel nacional y local. Es que es brutal si lo piensas. Un solo documento legal que, de un plumazo, no solo saca al presidente, sino que disuelve el Parlamento, interviene la Corte Suprema y cesa a todos los cargos electos del país. El nivel de audacia es increíble. ¿Cómo se justifica algo así? ¿No había un riesgo gigantesco de crear un vacío de poder todavía más grande? ¿Un caos total? El riesgo era enorme, sin duda alguna. Y de hecho, el periodo que siguió fue de una inestabilidad política tremenda en Cuba. Varios gobiernos provisionales que duraron muy poco. La justificación que dan en el propio decreto es que actuaban como fiel intérprete de la voluntad soberana del pueblo de Cuba. Decían que el pueblo se había manifestado clarísimamente contra Machado y su reforma. Invocan la soberanía popular como la fuente última de legitimidad por encima de esa legalidad formal que consideraban totalmente viciada. Es la lógica revolucionaria, ¿no? Hay que destruir lo viejo para poder construir lo nuevo sobre bases que sí sean legítimas. Apuestan a que la legitimidad que ganan al responder al clamor popular va a compensar la ruptura de la continuidad legal. Una apuesta de altísimo riesgo, definitivamente. Y en medio de toda esta convulsión interna, de justificaciones legales, de apelar a la soberanía popular, el decreto menciona un actor que no podemos ignorar. Dice algo sobre los buenos oficios del embajador de los Estados Unidos de América en los intentos de mediación durante la crisis. ¿Qué significa que mencionen eso ahí? Esa es una pieza clave del rompecabezas y revela muchísimo sobre cómo era Cuba en esa época. Lo primero que resalta el artículo y el propio decreto lo sugiere es que esa mediación, que la lideró el embajador Sumner Welles, fracasó. No logró su objetivo de una transición pacífica y ordenada. El decreto dice, textualmente, que la negativa del presidente Machado a llevar a vías de hecho los compromisos esenciales contraídos en esas negociaciones acentuó el estado revolucionario. O sea, que el intento de intervención diplomática de afuera no solo no arregló la crisis, sino que según el decreto la empeoró, porque mostró que Machado no cedía. Exactamente. El fracaso de la mediación dejó la vía revolucionaria, pues, como la única salida viable para muchos. Pero el hecho de incluir esa mención en un documento que es fundacional del nuevo orden post-Machado es muy, muy significativo. Por un lado, subrayan la influencia enorme que Estados Unidos tenía en la política interna de Cuba. No podemos olvidar el contexto de la enmienda Platt, ese apéndice que le impusieron a la Constitución cubana de 1901 y que le daba a EOSD el derecho formal de intervenir en la isla. La presencia del embajador como mediador era casi natural en esa relación tan asimétrica. Claro, la sombra de la enmienda Platt siempre ahí, ¿no? Siempre presente. Pero, por otro lado, al señalar el fracaso de esa mediación y cómo la lucha popular continuó, el decreto también se puede leer como una forma de afirmar, quizás sutilmente, la agencia cubana en cómo se resolvió finalmente la crisis, como diciendo, sí, intentaron mediar desde afuera, pero fue la presión interna, la voluntad soberana del pueblo, la que finalmente sacó a Machado. Es una ventana fascinante a esas dinámicas tan complejas de soberanía, dependencia, intervención, que marcaban la política cubana de entonces. Le añade una capa de complejidad tremenda al asunto. No era solo Machado contra el pueblo cubano y ya. Era una crisis interna con ecos internacionales y con actores externos jugando un papel activo, aunque al final no pudieron evitar la ruptura violenta.
Esto nos da una imagen mucho más rica, con más matices, de lo que pasó. Bueno, hemos recorrido un camino intenso, ¿eh? Desde una reforma constitucional, la del 28, que usó la apariencia de legalidad para lo que después se denunció como un golpe de Estado técnico contra la soberanía popular, hasta un decreto, el 1298 de 1933, que usó una legalidad revolucionaria para borrar todo el sistema político anterior en nombre de esa misma soberanía. Y en medio de todo, la presencia ineludible de la influencia estadounidense y su intento fallido de mediación. Así es, lo que este episodio cubano nos muestra de forma casi de laboratorio es esa tensión que siempre existe entre el constitucionalismo formal, el respeto a las normas escritas, a los procedimientos y la soberanía popular. La idea de que el poder último está en el pueblo y que éste puede reclamarlo si siente que las instituciones ya no lo representan. Vimos cómo la ley puede ser un arma de doble filo. Puede ser una herramienta para consolidar un poder autoritario bajo un manto de legalidad, como hizo Machado con la reforma del 28, o puede ser un instrumento para canalizar un cambio radical y barrer con el orden existente, como intentó hacer el gobierno provisional con el decreto del 33. Los documentos legales, entonces, lejos de ser textos fríos, técnicos, son en realidad campos de batalla cargados de intenciones políticas y con consecuencias muy, muy reales para la vida de la gente y para la estructura del poder. Sin duda alguna. No son neutros para nada. Reflejan relaciones de poder, reflejan aspiraciones, conflictos. Y este caso nos recuerda que la legitimidad de un sistema político no se basa solo en que sus leyes estén formalmente bien hechas. Descansa también, y quizás sobre todo, en la percepción de justicia y de representación que esas leyes generan en la gente. Cuando esa conexión se rompe, como pasó en Cuba en 1933, ni la legalidad más cuidada puede sostener el edificio. Y esto nos deja con una reflexión final, algo que va más allá de Cuba y de 1933, pero que este caso ilumina de una forma bastante cruda. Sí, bueno. La pregunta que queda flotando y que resuena mucho hoy en día en tantos lugares es esta. Si la ley escrita pudo ser torcida tan fácilmente para ir en contra de la voluntad popular por quienes debían defenderla, y luego si esa misma ley o un decreto se usó de forma tan radical para intentar resetear todo el sistema, ¿dónde reside realmente la base de un orden político que sea estable y legítimo? ¿Puede un documento, por sí solo, reconstruir la confianza básica entre gobernantes y gobernados una vez que se ha roto de manera tan profunda? ¿O será que la verdadera legitimidad se construye sobre algo mucho más intangible y frágil que el papel? Quizás la confianza mutua.